Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Señores, qué bueno tenerlos de nuevo en mi finca. En el recorrido verán el estado de los cafetales. Me imagino que ya se recuperaron bastante después del cuidado que han recibido. También lo creo, mija. Las plantas de café responden muy bien con los manejos que se les hace. Es cierto, cuando un cafetal se descuida y luego se maneja, inmediatamente se ve el cambio. Don Carlos, ¿y cómo va con la poda de sus cafetales? Bastante bien, Anita. Ya podamos un poco más de la mitad. Pero los invito a que vayamos a verlos. Por ahí tengo listo el carro. Con mucho gusto, Carlos. Así que no esperemos más. Don Carlos, ¿y al final cómo estuvo su cosecha? ¿Llegó a la cantidad que esperaba? No, ingeniero. Fue poco lo que hizo falta. Tal vez hubiera llegado. Pero lo que me afectó fue la conversión de maduro a pergamino. Estuvo muy alta. ¿Y eso a qué se debe, ingeniero? Nosotros también tuvimos alta conversión. Esto se debe a la variación del clima. Se recuerdan que en la época lluviosa hubieron varios días que no llovió y era cuando más lo necesitaban los cafetos, por lo cual en muchos frutos solo un grano se formó. Bueno, creo que esto afectó a nivel nacional. Fíjese, ingeniero, que cuando entregué el café en exportadora, tuve la oportunidad de platicar con un caficultor de otra región y también me contó que su conversión fue muy alta. Ingeniero, creo que también afectó las lluvias que cayeron cuando estábamos en corte de los frutos. Tiene razón, don Carlos. El agua de esas lluvias permitió que los granos se hidrataran, lo cual también influyó en que la conversión de maduro a pergamino aumentara. En algunos casos pasó de 5 a 1. Y no solo eso, ingeniero. Además, con las lluvias se cayó cierta cantidad de frutos que fue difícil pepenarlos, pues. Bueno, señores, a golpe dado no hay quite. Mire, por ahí me detendré. Ya llegamos a uno de los cafetales que apodamos. Y a la par está la siembra nueva con la variedad Catimor. Don Carlos, este cafetal tiene buena preparación a pesar de la poda que se hizo. Así es, mija. Cuando los cafetales se podan todos los años, siempre en el tejido nuevo se mantiene buena preparación. Dejen eso. Lo que no veo son manchas de roya. Se ven las hojas bien limpias y sanas. No lo crea, ingeniero. Allá lejos siempre se encuentra una que otra manchita. Es muy difícil mantener un cafetal completamente libre de la roya. Es cierto, Carlos. Con esos cambios de clima a veces se generan las condiciones para que las enfermedades se vuelvan más agresivas. ¿O qué piensa usted, ingeniero? Así es, don Pedro. El clima que estamos viviendo en estos días ha permitido condiciones para que la roya se incremente. Es más, ahora afecta hasta los cafetales de regiones altas, donde anteriormente no hacía daño. Ingeniero, fíjese que ahora que recuerdo, mi papá hace como unos 4 o 5 años no se quejaba de la roya, sino del ojo de gallo. Es que mira, mija, en esos días nos afectó el fenómeno de la Niña, donde llovía más y esas condiciones permitían para que afectara esa enfermedad. Anita, tu papá tiene razón. En esos días eran otras condiciones del clima. Don Carlos, ¿en ese cafetal ya aplicó algún fungicida? Por el momento no, ingeniero. Lo haré después de la floración. Ay, ingeniero, con esto de la roya, si uno se descuida, esta enfermedad puede avanzar y hacer mucho daño a las plantas de café. Es cierto, Anita. Por eso debemos de combatirlo con manejo integrado de prácticas y no solo con la aplicación de fungicidas. ¿Y en qué consiste el manejo integrado de prácticas? Es que mira, mija,
Este manejo consiste en realizar todas las actividades de mantenimiento en su momento y bien hechas, o sea, todas las actividades que está haciendo Carlos y la que estamos haciendo nosotros en el cafetal. Así es, Anita. Ahora que estamos al día con las actividades, especialmente con las fertilizaciones, con las aplicaciones de cal y de abono orgánico, las plantas se mantienen vigorosas y resisten a las enfermedades. Ah, qué interesante, don Carlos. Mire, y la plantilla que está ahí es la siembra nueva de Catimor. Esa es, Anita. ¿Qué les parece? Por la edad que tienen, se ve que estas plantitas tienen buen desarrollo y pareciera de más edad. Una pregunta, Carlos. ¿Cuántas aplicaciones de fungicidas tiene esa plantilla? Solamente una, Pedro, y fue por ataque de cercóspora. Lo que no le ha faltado son las fertilizaciones foliares y al suelo. Ingeniero, fíjese que en las siembras nuevas de catimores y sarchimores allá de nuestra finca también tienen buen desarrollo. ¿A qué se debe? Anita, estas variedades con resistencia al ataque de roya, por su naturaleza, tienen buena vigorosidad debido a que no son afectadas por esa enfermedad. Es cierto, ingeniero. Después del repunte que tuvo la roya, gracias a sus consejos hemos aprendido a controlarla y también a tener otras alternativas con la siembra de estas variedades resistentes a roya. Tenés razón, papá. Con las prácticas y las nuevas tecnologías que nos comparten los técnicos de Anacafé, estamos logrando controlar la roya y mejorar nuestras plantaciones de café y nuestras producciones. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Carlos, caficultor y amigo de Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre el control eficiente de la roya del café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, amigos caficultores que nos escuchan desde muy temprano por esta emisora. Es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el control de enfermedades que afectan a los cafetales. Y como siempre, a esta hora vamos a la pausa y al volver vamos a desarrollar el tema con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, Anacafé, comprometida con la productividad y sostenibilidad del cultivo de café, pone a disposición los servicios de laboratorio para que realice sus análisis de suelos, foliares, plagas y enfermedades, aguas, cales agrícolas y abonos orgánicos, para que implemente un plan adecuado de manejo y de nutrición de acuerdo a la ubicación de su cafetal. Además, les informa que los precios de cada análisis han variado y que deben pagarse al momento de entregar las muestras. Para mayor información, comuníquese a las oficinas regionales, llame al 24 21 37 00 o consulte el portal de Anacafé www.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Gracias por continuar con el Cafetal Radio. Estamos de nuevo con ustedes. Maynor Vázquez, buenos días. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa de los caficultores, el Cafetal Radio. Agradeciendo la sintonía a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores que todos los días desde muy temprano trabajan haciéndole frente a los diferentes problemas que se presentan en la caficultura hoy en día para mejorar su calidad y producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que usted, amigo caficultor, siga las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy vamos a platicar con Maynor Vázquez sobre el control de la roya del café, enfermedad que está causando serios daños a la caficultura guatemalteca.
Maynor, coméntenos sobre el comportamiento de esta enfermedad. Daniel, haciendo un poco de historia, la roya es una enfermedad del café que llegó a Guatemala en el año 1980, afectando en ese tiempo principalmente a los cafetales de zonas bajas, por debajo de los 3.000 pies sobre el nivel del mar. En cafetales arriba de esta altitud, la enfermedad no se desarrollaba por el clima frío. Esta enfermedad, en los últimos 4 años, aumentó su presencia en los cafetales y en forma muy agresiva, debido a la variación del clima, lo cual genera condiciones para su propagación. En la actualidad, esta enfermedad está afectando cafetales de zonas altas. Se ha encontrado en altitudes mayores de 4.800 pies sobre el nivel del mar. Maynor, esta enfermedad de la roya, ¿cómo afecta a las plantas de café? Los primeros síntomas de la enfermedad aparecen en el envés, o sea, en la parte de abajo de las hojas, donde se observan manchitas de color verde pálido y con el tiempo aumentan de tamaño y se unen, formando manchas de color amarillo anaranjado con apariencia de un polvo fino que está formado por las esporas o semillas del hongo que causa la roya. El ciclo de vida de este hongo es corto y puede repetirse varias veces durante un año, por lo cual se considera que la roya del café es una enfermedad policíclica. Cuando la roya se incrementa, provoca desprendimiento de hojas, la planta se debilita y se dan las condiciones para que otras enfermedades penetren, como el caso de la antracnosis, que también es conocida como muerte descendente, debido a que el daño inicia en las puntas de las ramas, las hojas, ramas y frutos se secan, y cuando el ataque es fuerte, provoca la muerte de la planta. Algo muy importante en el comportamiento de la roya es que solo ataca hojas vivas de la planta de café y no daña a otros cultivos. Cuando las hojas con roya caen al suelo, ahí también muere el hongo. ¿Y cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo de la roya en las plantaciones de café? Entre las condiciones que influyen en el desarrollo de esta enfermedad está la acumulación de humedad en el ambiente, una temperatura promedio de 23 grados centígrados, el mojado de las hojas, las variaciones bruscas del ambiente, las altas producciones de frutos, las fertilizaciones deficientes, condiciones de oscuridad, la edad de las plantas, siendo más susceptibles las plantas viejas y mal atendidas. Con estas condiciones, el hongo de la roya penetra en las hojas a través de pequeñas aberturas llamadas estomas. Estas aberturas se encuentran en mayor cantidad en la parte de abajo de las hojas y le sirven a la planta para respirar y transpirar. Maynor, ¿y en qué época del año afecta la roya a las plantas de café? El mayor desarrollo de esta enfermedad ocurre en los meses de crecimiento y maduración del fruto, pero el daño se observa con más intensidad en la época de cosecha. Posteriormente, en los primeros meses del siguiente año, se observa un descenso de la roya porque la planta de café tiende a botar cierta cantidad de hojas por edad o por daño de la roya. Además, por efecto del verano, se generan condiciones desfavorables para el desarrollo de esta enfermedad. El hongo sobrevive en las manchas viejas de roya que adquieren un color pardo y con las primeras lluvias se reactiva para seguir atacando. Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304 o enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto.
En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. ANACAFé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Recuerde, si ya terminó de cosechar, es el momento de podar sus plantas de acuerdo a las necesidades del cafetal que se maneja y así evitar bajas producciones. Estamos de vuelta con ustedes, amigos caficultores, aquí en el Cafetal Radio, un programa de ANACAFÉ al servicio del caficultor. Hoy estamos hablando con el ingeniero Maynor Vázquez sobre el control de la roya del café. Maynor, la roya en los últimos años ha causado fuertes daños en las plantaciones de café. ¿A qué se debe esta situación? Una de las situaciones que más ha contribuido para que esta enfermedad afecte con más severidad es la variación del clima, lo cual genera condiciones que necesita la roya para su multiplicación. Debido a esta situación, la roya amplió su rango de ataque a cafetales que se localizan en lugares de mayor altitud y que anteriormente no eran afectados. También se debe a que en nuestro país, de las 305,000 hectáreas, o sea 436,000 manzanas con café, aproximadamente el 90% está sembrado con variedades que les afecta la roya y solamente el 10% está sembrado con variedades que no les afecta esta enfermedad. La edad de los cafetales es otra situación que está contribuyendo a que la roya sea más severa, debido a que la tercera parte de nuestros cafetales tienen más de 25 años de edad, lo cual los hace más susceptibles, especialmente los que no tienen un manejo adecuado de podas y de fertilización. Otra situación que también ha contribuido es el bajo mantenimiento de los cafetales, debido al aumento de los costos de producción y los bajos precios del grano, que condiciona al caficultor a no hacer todas las actividades de mantenimiento que necesita el cultivo del café. Maynor, de acuerdo a la magnitud del daño que causa la roya en los cafetales, ¿qué debe hacerse para su control? El control de esta enfermedad debe enfocarse como un manejo integrado de prácticas y no concentrarse únicamente al control químico con la aplicación de fungicidas. El manejo integrado consiste en hacer las prácticas de mantenimiento en los cafetales en el momento oportuno y de forma adecuada. Esta situación permite mantener plantas vigorosas con mayor capacidad a tolerar el ataque de la roya. Además, se reducen las condiciones que favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, al terminar la cosecha, se debe analizar el estado de los cafetales para decidir el tipo de poda que debe realizarse de acuerdo al agotamiento del cafetal, ya sea por la edad de las plantas o por daño de roya o de otras enfermedades. También se debe tener un buen control de malezas para evitar la competencia de nutrientes del suelo y permitir la buena ventilación dentro del cafetal. Dentro de estas actividades se debe realizar el manejo de sombra, considerando las variaciones del clima que puede estar influenciado por el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, debido a que cada uno de estos fenómenos tiene sus propias características. En el caso del niño, llueve menos y se manifiestan extremos de temperatura. En el caso de la niña, llueve más y existe más nubosidad, por lo cual así será la intensidad del desombrado, más fuerte cuando prevalece la niña y menos drástico con el niño. Maynor, aparte de lo que ya nos mencionó, ¿qué otras prácticas pueden implementarse en un cafetal para un manejo integrado de la roya? Es necesario realizar una fertilización eficiente, con el propósito de mantener plantas vigorosas y que resistan el ataque de las enfermedades, por lo cual es necesario conocer la fertilidad del suelo por medio de un análisis de laboratorio. Con estos resultados,
se evita la aplicación de fertilizantes que contienen nutrientes que no necesita el suelo y también se determina la necesidad de realizar enmiendas a través de la aplicación de cales agrícolas, yeso o de materia orgánica para estabilizar dichos suelos. Es muy conveniente conocer la existencia de plagas que pueden estar afectando las raíces de las plantas, como el caso de nemátodos, cochinillas o gallina ciega. La presencia de estas plagas se identifica por la debilidad que presentan las plantas por raíces dañadas. En algunos casos se necesita confirmar por medio de muestreo de suelo y de raíz, que se envían al laboratorio para su análisis. En caso se tuviera presencia de alguna de estas plagas, antes de fertilizar es necesario controlarla. Además de hacer buenas prácticas en el mantenimiento de los cafetales, es necesario realizar la aplicación de fungicidas. ¿Y cómo se realiza el control de la roya por medio de fungicidas? Daniel, el control químico es una de las actividades principales para el manejo de la roya, el cual debe ser calendarizado y no realizar aplicaciones fuera de tiempo, o sea, cuando la roya ya se encuentre dañando a los cafetales. Para tener un buen control químico, se sugiere que la primera aplicación de fungicidas se realice después de la floración principal, antes del inicio de la época lluviosa. Esta aplicación deberá realizarse entre los meses de marzo, abril o mayo, dependiendo de la región cafetalera. La primera aplicación, realizarla con un fungicida de acción sistémica, que mata el hongo y protege las hojas durante un mes y medio. El propósito de esta aplicación es la de bajar la infección de este hongo antes de que aumenten las condiciones climáticas favorables para su desarrollo y así se disminuye su propagación. Gracias, Maynor. Vamos a otra pausa, pero antes, amigo caficultor, le recuerdo que si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab, puede consultar con los técnicos de Anacafé o visitar la www.anacafé.org en la sección de servicios. Ya regresamos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es el momento de preparar su semilla. Seleccione la variedad de acuerdo al potencial de la ubicación del cafetal y a las oportunidades de mercado. Evite sembrar semillas de procedencia desconocida. Gracias por seguir en sintonía del Cafetal Radio. Estamos platicando hoy con Maynor Vázquez sobre el control de la roya del café. Maynor, ¿cuántas aplicaciones de fungicidas deben de realizarse durante el año para tener un buen control de la roya? Después de la primera aplicación, se sugiere realizar una segunda aplicación en un plazo de mes y medio, siempre con un fungicida sistémico. En caso hubiera mínima incidencia de roya, se puede aplicar un fungicida de contacto como los cobres, los cuales dan una protección a las hojas de 20 a 25 días. En general, el número de aplicaciones con fungicidas para el control de la roya dependerá de la ubicación de la finca por sus condiciones climáticas. Estas condiciones influyen en la virulencia de esta enfermedad. En conclusión, podría ser de 2 a 4 aplicaciones de fungicidas durante el año. Por la forma de actuar, los fungicidas para el control de la roya se clasifican en sistémicos y de contacto. Los de contacto únicamente actúan sobre la superficie de las hojas donde el producto ha sido depositado y no permite que el hongo se desarrolle, por lo cual se utilizan preventivamente. Por otro lado, tenemos los fungicidas sistémicos que son absorbidos a través del follaje o de las raíces y se movilizan en todas las hojas de la planta de café para realizar el control del hongo de la roya. En fincas donde el clima es desfavorable para el desarrollo de la roya, se sugiere alternar fungicidas de acción sistémica con los de acción de contacto, con el propósito de evitar que el hongo que produce la roya adquiera resistencia al efecto de los fungicidas sistémicos.
El tiempo de protección va a depender del tipo de fungicida. Si es de acción sistémica, protege a la planta durante 1 mes y medio. En el caso de los fungicidas de contacto, protegen a la planta de 20 a 25 días. Coméntenos ahora y qué cuidados deben de tenerse al realizar las aplicaciones de fungicidas. Daniel, esto es de suma importancia. Cuando se apliquen fungicidas, tomar muy en cuenta que el agua a usar en la solución debe estar limpia y libre de cloro. Con el uso de fungicidas sistémicos, el agua debe tener un pH ligeramente ácido, entre 4.5 a 5.5. Al momento de realizar la aplicación de fungicidas, debe usarse equipo de aspersión con boquilla que descargue gota fina para tener buena cobertura en las hojas, con lo cual se logra buen efecto del fungicida y también se evita que se derrame la solución. Además, se debe aplicar la dosis correcta del fungicida que se use. Para medir el pH del agua, en los agroservicios venden cintas indicadoras que lo determinan, así como productos para regular el pH del agua en caso no fuera el adecuado. También se recomienda usar adherentes o coadyuvantes juntamente con el fungicida para que sea más efectivo para matar el hongo de la roya. Algunos de estos traen corrector de pH. Se debe tener presente que cuando se usan fungicidas sistémicos, la última aplicación debe hacerse 1 mes y medio antes de iniciar el corte de los frutos, para evitar residuos de fungicida en los frutos. Maynor, a raíz del daño que causa la roya, muchos caficultores están sembrando variedades resistentes a esta enfermedad. ¿Qué nos puede hablar sobre esta práctica? Las variedades que tienen resistencia a esta enfermedad se han desarrollado a través del cruzamiento de otras variedades que aportan sus cualidades, ya sea buenas o malas. Este cruzamiento se puede dar en forma natural o con la participación del hombre, pero durante su desarrollo se deben eliminar las características que no deseamos, hasta lograr una variedad con características estables. Esto puede suceder a partir de la 5ª descendencia, entre 25 a 30 años después del cruzamiento. Entre las características indeseables que se deben eliminar están las plantas que produzcan frutos vanos, plantas de baja productividad y plantas que produzcan frutos que dan mala calidad de vida. En el caso de la variedad Catimor y Sarchimor, que tienen resistencia a la roya, muchas de ellas se han sembrado sin haber cumplido con la selección correspondiente y presentan algunas características indeseables. En conclusión, los catimores y sarchimores tienen resistencia a la roya, pero algunas líneas de esta variedad no pueden producir una excelente bebida, debido a que no han tenido un desarrollo confiable de la variedad, por lo cual se sugiere que al sembrar cualquiera de estas variedades sean de origen confiable y que hayan tenido la debida selección, con lo cual se evita resultados negativos y pérdidas económicas. En la actualidad ya se cuenta con la variedad Anacafé 14, la cual tiene resistencia a la roya, produce una buena calidad de bebida, así como también alta productividad. Al realizar la siembra de estas variedades resistentes en regiones de alta humedad, se debe considerar distanciamientos más abiertos a los que comúnmente se usan para las variedades Caturra, Catuaí, Pacas o Pache, debido a que son susceptibles al ataque de la enfermedad ojo de gallo. Con estos distanciamientos de siembra se logra generar más ventilación y entrada de sol, con lo cual se evitan las condiciones requeridas por esa enfermedad. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones les da a nuestros amigos caficultores para controlar la roya? El control de la roya se debe enfocar con un manejo integrado, que consiste en realizar las diferentes prácticas de mantenimiento en el momento oportuno y de forma adecuada. La aplicación de fungicidas se debe realizar de forma calendarizada y no cuando ya se tienen las manchas, debido a que estas aplicaciones ya no son efectivas por estar avanzado el ataque del hongo y las plantas ya están afectadas. Cuando se compre semilla de Catimor,
Sarchimor o Anacafé 14, que sea de origen confiable para evitar sembrar plantas con defectos. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para realizar el control de la roya en el cultivo de café, es necesario que consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Los invitamos la próxima semana por esta emisora a la misma hora, martes y jueves, a escuchar el tema fertilización foliar. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora.